A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarle al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Leonel Núñez. Es psicólogo, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, postítulo en Psicología Clínica Estratégica Sistémica para Adultos y psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Es docente ha sido docente por más de 30 años en educación secundaria y superior y tiene experiencia de acompañamiento y asesoría de psicólogos en formación en espacios clínicos de prácticas profesionales, además de ser supervisor de prácticas clínicas en psicoterapeutas y equipos de terapia. Le damos el paso a Leonel para que pueda iniciar la presentación. Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarles a todas y a todos desde lugares tan distintos y tan distantes. Creo que desde México hasta muy al sur de Chile. Entonces, como una gran línea transversal así que nos recorre planetariamente. Y muy contento de poder compartir este espacio con ustedes, digamos. Hoy día vamos a hablar de un tema que justamente también es muy transversal y que está de mucha prevalencia en nuestra población y en nuestros espacios de trabajo. Entiendo en general que los cursos de ADIPA somos la mayoría psicólogos, pero también y somos también profesores y otros trabajadores sociales, es decir, personas que trabajamos en el ámbito de las personas con personas y en el ámbito de la salud de las personas en un sentido muy amplio. Así es que también en esa perspectiva, les invito a que hoy día entonces podamos compartir un poco estas experiencias que tienen que ver con estos dos trastornos cuya prevalencia y cuyo significado y su problemática cruzan un gran problema para la vivencia de las personas. Voy a compartir entonces aquí la presentación y les pido que me cuenten si se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Estupendo. Yo supongo que sí, porque las personas con cámara me están diciendo que se ve. ¿Se ve? Fantástico. Muchas, muchas gracias. Bueno, depresión y distimia. Yo creo que lo primero es como plantearnos que eh, la depresión y la distimia, insisto, son trastornos y circunstancias que nos encontramos comúnmente en nuestra práctica profesional y en nuestra práctica clínica. Por lo tanto, los objetivos de nuestro encuentro de hoy son tremendamente ambiciosos porque tienen que ver con identificar características clínicas centrales de la depresión y la distimia, explorar algunos principios fundamentales de la terapia breve aplicadas a estos trastornos e introducir algunas estrategias claves para la intervención breve con pacientes que presenten estos cuadros. Entendiendo que esto es un espacio de introducción y de invitación al curso, pero también con lo cual nos podríamos quedar con algunas herramientas. Por eso los contenidos tienen que ver con depresión y distimia en la adultez, algunas claves diagnósticas y diferenciales que ustedes conocen bien, pero que siempre es interesante volver a compartir y poder poner en un espacio como de juicio clínico, ¿no? Que podemos ir siempre desarrollando. Modelos breves en el abordaje de cuadros depresivos, teniendo en cuenta cuáles son los principios centrales de la psicoterapia breve y el aporte de algunos modelos de la terapia breve, como la central en soluciones, la terapia narrativa, la terapia estratégica breve, etcétera, etcétera, digamos, ¿sí? Y alguna idea respecto de lo que es el mapa del cambio breve para poder tener esta herramienta un poco a la vista. Y finalmente, algunas estrategias clínicas esenciales en el trabajo con depresión, desde depresión y distimia, desde la psicoterapia breve, considerando abordajes también en distintos contextos, digamos, en lo clínico, en lo educativo, en lo comunitario, pensando en que, insisto, somos profesionales de distintas áreas, pero estamos trabajando en términos de la salud mental, ¿ya? Como verán entonces, insisto, ambicioso, pero vamos. Partamos entonces por la depresión y distimia en la adultez con estas claves diagnósticas diferenciales. La depresión mayor, estos cuadros depresivos mayores, ¿no es cierto?, tienen esta característica que se nos presentan a nosotros comúnmente con síntomas emocionales, cognitivos y conductuales, somáticos que tienen esta idea, ¿no es cierto?, que aparece siempre en el DSM, que es clínicamente significativos. ¿Esto qué quiere decir? Que interfieren con nuestra vida habitual.
Y por lo tanto, los criterios diagnósticos tienen que ver con elementos que están puestos en el ánimo deprimido, la pérdida del interés o el placer, la anedonia, ¿no es cierto? Las alteraciones en el apetito y el sueño que pueden ser de más apetito a menos apetito, de más sueño a menos sueño, fatiga y sobre todo estos sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, con una gran dificultad para concentrarse y comúnmente, y esto es muchas veces la señal de mayor alarma, pero no es la única, porque todas las anteriores son muy graves también, estos pensamientos de muerte que muchas veces llevan a esto de la ideación suicida o a intentos suicidas. ¿Sí? Ahora, comúnmente estas alteraciones del ánimo se entienden siempre desde una perspectiva de un ánimo deprimido, ¿sí? Pero recuerden también que muchas veces este ánimo deprimido se enmascara y podemos ver a una persona muy dispuesta, muy alegre, muy comprometida, que está viviendo una depresión. Y por lo tanto, detrás de una cara muy sonriente puede haber un cuadro depresivo importante. ¿Ok? Y para eso también vamos a hablar en términos sistémicos luego, ¿no es cierto?, de cómo los contextos familiares, laborales, eh, comunitarios también son importantes para comprender el espacio de los trastornos del ánimo en los cuales estamos trabajando aquí. El trastorno depresivo persistente, porque así se llama la distimia hoy día, digamos, a partir del DSM-5, tiene síntomas muy similares a la depresión o al cuadro depresivo mayor, como el que hablábamos recién, pero la intensidad es menor y el curso tiene que ver con algo más crónico, ¿sí? Si la depresión mayor hablamos de 2 semanas, en general, de ahí a un poco más, para la distimia tenemos que estos síntomas se extienden por al menos durante 2 años. La funcionalidad desde lo distímico distingue un poco la perspectiva de lo depresivo, dado que en la distimia pareciera ser que la funcionalidad sigue existiendo. Es decir, en un cuadro depresivo, la agudeza de los síntomas impiden muchas veces el funcionamiento habitual de una persona, ¿sí? Y por lo tanto detienen la funcionalidad laboral, la funcionalidad en la familia, el trabajo, la relación con otros. Pero en la distimia esto se mantiene, ¿sí? Y eso hace que la carga subjetiva sea muchas veces mucho más compleja en ese sentido también, porque se arrastra durante mucho tiempo. Eso implica que el trabajo terapéutico con la distimia a veces también suele ser más rudo, más difícil, más pedregoso, por así decirlo, porque los síntomas, al ser más crónicos, tienden a perpetuarse como pautas relacionales y como pautas de comportamiento, como patrones de comportamiento. Y por lo tanto, a veces se tienden a confundir incluso con patrones o con características de la personalidad. Y de eso también vamos a hablar un poco ahora, pero también sobre todo en el curso. La prevalencia de estos trastornos es tremendamente alta. Según la OMS, digamos, la depresión afecta a 280 millones de personas en el mundo. Una brutalidad, digamos. Y en América Latina, un 5% de la población adulta estaría presentando síntomas depresivos significativos. Eh, Eso es un montón. Y si nosotros contextualizamos eso, y le pido disculpas a los amigos que vienen, que están aquí conectados desde otros países, pero en Chile, por ejemplo, tenemos una prevalencia mayor a ese 5% en términos del promedio latino. Un 15,8%, casi un 16% de los adultos mayores de 15 años tienen o han presentado o tienen depresión. Y la depresión, además, se presenta más en mujeres que en hombres. Un 20%, casi un 22% de las mujeres, de las personas con depresión son mujeres y un 10% hombres, en una proporción que donde la ideación suicida también es elevada, casi un 2,5%. Y los intentos suicidas llegan a casi el 1% de las personas que presentan estos trastornos. Por lo tanto, estamos hablando de un trastorno que tiene una alta prevalencia y que frente al cual tenemos
la necesidad de responder, digamos, desde el punto de vista de la salud mental y de los que trabajamos con personas en señales de alerta, de derivación adecuada y de detección pronta. ¿Sí? Hay factores contextuales y relacionales que son tremendamente relevantes para comprender el proceso de la depresión. ¿Sí? La depresión y la distimia no se pueden comprender sin el contexto o el entorno en el cual el paciente o la persona vive. ¿Sí? El aislamiento social, la historia de traumas, la vivencia, las dificultades vinculares, los espacios comunitarios, la deprivación económica, cultural, social, en la pobreza, el estrés laboral, las situaciones de alta demanda sociocultural que tenemos sobre géneros, por ejemplo, o sobre ciertas formas de vida, o sobre ciertas decisiones o vivencias de género, son tremendamente relevantes para comprender cuándo y cómo surgen o pueden surgir trastornos como la depresión y la distimia, o entender cómo estos trastornos también se cronifican o se hacen más complejos en su abordaje porque son modulados por varios de estos elementos contextuales, digamos, ¿sí? La mantención de los síntomas a veces son modulados por estos contextos socioculturales, por ejemplo, en los cuales las personas viven. Y desde la perspectiva de los modelos de intervención breves, por lo tanto, es tremendamente importante considerar este contexto. Porque cuando hacemos una intervención sobre un individuo, también tenemos que considerar el contexto en el cual este individuo se desarrolla, vive o habita, digamos, ¿sí? Se relaciona o se vincula. La perspectiva entonces, desde los modelos breves, es sistémica contextual. Y debiéramos considerar siempre entonces esta perspectiva. La depresión y la distimia no es algo que le pasa a alguien solamente, es algo que le pasa a alguien en un contexto, ¿sí? Y eso es tremendamente relevante. La pareja, la familia, el ambiente laboral o comunitario, entonces, son recursos para nuestra intervención y por lo tanto son espacios donde se puede mantener el problema o podemos hacer un cambio respecto de este problema, ¿sí? Y eso es importante entonces tenerlo en cuenta. Por otra parte, una de las cosas importantísimas que tiene que ver con estos enfoques o con esta perspectiva desde la cual vamos a trabajar hoy día, que en el fondo tiene que ver con la intervención en terapia breve, es pensar e incluir a nuestro paciente. Eh, Nuestro paciente, nuestro consultante, es un factor relevante en la identificación de factores de riesgo y factores protectores. Estamos acostumbrados a buscar en lo contextual también, como desde nuestras profesiones, desde nuestra formación clínica, los factores de riesgo y los factores protectores desde una mirada que está puesta muchas veces desde el experto, ¿sí? Que nosotros vemos y que nosotros podemos determinar. Pero incluir entonces la perspectiva también de nuestro paciente como informante clave en esta identificación es súper clave. Es decir, hablamos de factores de riesgo y factores protectores también desde el malestar que nuestro propio paciente identifica. Y por lo tanto, al incluirlos a ellos en la detección de estos elementos, de estos factores contextuales, nos permite una co-construcción mucho más clara, mucho más activa y por lo tanto mucho más cercana a un espacio de trabajo en el mapa del problema para orientar lo que nosotros queramos hacer, la intervención que nosotros queramos realizar. ¿Sí? Y por lo tanto, al tener la anuencia, este espacio de co-construcción con nuestro paciente, vamos a poder tener un mayor porcentaje de éxito y una mirada más inclusiva en términos de esta situación o de estos trastornos. Muchas veces la detección de los trastornos del ánimo se dan en contextos no clínicos, ¿sí? Eh, en la formación universitaria que yo hago o en las clases que yo hago en la universidad, en los estudiantes de psicología, yo les comento, y esto nosotros lo sabemos, que
La mayoría de las personas llega a la consulta psicológica después de haber pasado por muchas otras consultas, ¿sí? Eh, Partimos por los médicos, partimos por un montón de otros lugares y finalmente llegan a salud mental. Eh, pero además hay un montón de personas que pueden ayudarnos en esta detección. Los contextos educativos y comunitarios son espacios donde las banderas rojas, por así decirlo, las señales de alerta, se presentan con mayor frecuencia o con más tempranamente. Y por lo tanto, en estos espacios es donde debiéramos poner o pedir ayuda para poner un ojo clínico, una detección temprana que sea relevante y hacer formación y alianzas en redes para que la derivación sea oportuna y adecuada. ¿Cuáles son de pronto algunos de los indicadores en estos espacios que nos permiten tener esta alarma? Bueno, primero desde el retraimiento, las quejas somáticas, la irritabilidad, la falta de concentración, las memorias, eh, son elementos que llaman la atención en un cambio a educadores, a trabajadores en los espacios comunitarios y profesionales no clínicos que podrían, ¿no es cierto?, sensibilizarse sobre estos signos y hacer una detección temprana. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas claves de alerta, estas claves breves de alerta? Por ejemplo, cambios sostenidos en el rendimiento. ¿Sí? Cuando estamos en una clase y cuando hemos visto un estudiante o una estudiante que tiene un rendimiento adecuado o mejor que el adecuado y de pronto, de un momento a otro, esto empieza a cambiar, aquí hay una señal de alerta. La pérdida de interés en actividades previas, ¿sí? En nuestra propia familia o en o en los amigos o en los seres cercanos, digamos, también ver esto, ¿no? De pronto pensar que algo que agradaba antes o que movilizaba la vida, hoy día deja de hacerlo. Se empiezan a retraer del espacio social, ¿sí? Se mantiene un discurso pesimista recurrente, ya nada tiene sentido, nada vale la pena, hay un descuido personal que puede tener muchas veces que ver incluso con el aseo, pero también con esta presentación, ¿no? Con el arreglarse, como decimos acá, digamos, hacerse o no la manito de gato o no hacérsela, digamos. Eh, con este descuido personal, con esta tristeza, son algunas de las señales que nos pueden ir indicando que alguien, como focos de atención, que alguien está en un cambio o está en un cuadro o con una sintomatología que está en lo depresivo, ¿sí? Veamos entonces desde algunos modelos breves de abordaje de estos cuadros depresivos. Tengamos en cuenta lo anterior en términos de poder identificar las características clínicas de estos trastornos del ánimo. La característica principal es este trasfondo, ¿no es cierto?, pesimista, este trasfondo de un estado de ánimo bajo, la pérdida del interés por la vida, la pérdida del interés por aquellas cosas que provocaban placer y la pérdida de la sensación o la vivencia de lo placentero, ¿sí? Eso va marcando entonces estas características centrales de estos trastornos de el ánimo que estamos describiendo en términos de la depresión y la distimia. Algunos modelos entonces, desde breves desde el abordaje de los cuadros depresivos, eh, vamos a ver ahora y para eso lo primero es centrarnos en los principios centrales de la psicoterapia breve, ¿sí? ¿Por qué una psicoterapia es breve? Porque tiene estas características. La psicoterapia breve no es solo perteneciente a un enfoque, por decirlo así, ¿sí? Lo que estudiamos psicología, cuando entramos a primer año en psicología nos dimos cuenta de que estábamos engañados, creíamos que la psicología era una y nos dimos cuenta que eran cuatro. Y después que nos dimos cuenta que eran cuatro, nos dimos cuenta que nos volvieron a engañar porque en cada una de estas cuatro hay como un montón más, digamos, ¿sí? No hay solo un humanista, no hay solo un sistémico. Y bueno, y desde ahí entonces, tratando de entender esta multiplicidad de las psicologías, la psicoterapia breve busca ciertos principios centrales que nos pueden decir, o los enfoques breves tienen esta característica compartida. Uno, la focalización.
La idea de una psicoterapia breve, entonces, es que parte de la focalización. Necesitamos delimitar de manera precisa el problema y, por lo tanto, al definir el problema de manera precisa, definimos de manera muy clara los objetivos de trabajo. Entonces, es breve partiendo porque vamos a focalizar, es decir, vamos a trabajar en esto. Y esto se define con claridad porque a partir de esta definición vamos a definir objetivos para trabajar. Segundo, segunda característica o principio central de una psicoterapia breve. La psicoterapia breve es breve porque es breve. Define su tiempo entre 5 y 20 sesiones, ¿sí? Las más ortodoxas de pronto son un promedio, así como entre doce sesiones, pero entre 5 y 20 sesiones, que obviamente contrasta con esta idea, ¿no es cierto?, de la psicoterapia que tenemos muchas veces o que la gente tiene de la psicoterapia cuando hablamos de, ¿y cuánto llevas en psicoterapia? No, empecé el año pasado, llevo 2 años. Obvio, eso no es un enfoque breve, lo que no significa que no hayan podido usar en esa psicoterapia también algunas técnicas de psicoterapia breve, pero la psicoterapia breve al focalizar también determina un tiempo acotado para esta intervención porque también tiene un modelo teórico que explica el por qué se tiene que hacer en un tiempo acotado. Tres, la psicoterapia breve parte y focaliza en las capacidades narrativas alternativas, en las redes de apoyo y en las características y habilidades del sujeto. Es decir, activa recursos, ¿sí? Y si los recursos no están, hay que desarrollarlos, pero parte desde el reconocimiento de recursos y habilidades en el paciente, en el consultante. Entonces, esto también es una característica muy singular de la psicoterapia breve. Vamos a ir a buscar herramientas allí donde las hay. Y eso implica mirar a nuestro paciente como alguien que es capaz, alguien capacitado, no alguien incapacitado, ¿sí? Como alguien que tiene recursos y por lo tanto hay que buscar esos recursos ahí. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con el punto 4, que es la alianza estratégica. En el fondo, establecemos con nuestro paciente, con nuestro cliente, con nuestro consultante, una relación colaborativa. ¿Sí? Alguien me dirá, pero eso es con todos los modelos terapéuticos. Sí, pero en este modelo terapéutico es muy importante esta alianza también, porque finalmente si los recursos están en mi paciente, mi tarea es descubrirlos y en el fondo comprometerme en este descubrimiento, en este reconocimiento, que no es solo para mí como terapeuta, sino que también es importante para mi paciente. ¿Sí? Reconocer en sí mismo estos recursos. Por eso es importante tener en cuenta que en la psicoterapia breve el tiempo no limita la profundidad, ¿sí? Porque alguien podría decir, ¿qué podemos profundizar en 5 sesiones? Mucho, porque el punto no está en que sea poco profundo, sino que el foco nos ayuda a profundizar. Si el foco es claro, breve y preciso, o sea, si el foco es claro y preciso, podemos profundizar mucho en 5 sesiones, porque vamos a ir al foco y vamos a trabajar desde allí, por ejemplo. Por lo tanto, en la psicoterapia breve es muy clave tener definido el foco de intervención. Algunos modelos dentro de la psicoterapia breve y los principales aportes. Yo sé que esta parte como más teórica ustedes la conocen bien, pero también la podemos podemos ir compartiendo y podemos ir buscando y reconociendo en ellos algunos aspectos que podemos haber ido trabajando a veces, digamos. La terapia breve centrada en soluciones se centra en lo que funciona, no en lo que falla. Entonces, esto es súper clave, digamos. Si algo funciona, siga haciendo eso. Si algo no funciona, cámbialo, ¿sí? No hacemos problemas donde no los hay. Tratamos de resolver los problemas donde están. Y por lo tanto, parte durante todo su proceso de intervención y trabajo, la terapia breve centrada en soluciones, más que en el problema, en la solución. Y por eso se llama centrada en las soluciones. Utiliza preguntas orientadas al cambio. Entonces, partimos de la pregunta por la excepción. Entonces, si usted se ha sentido, si usted me habla de un estado depresivo, de sus cuadros, de su sensación de desgano, de inutilidad, etcétera, etcétera, ¿hay algún momento del día en que usted no se haya sentido así?
¿Hay alguna acción o momento o espacio en que usted haya tenido una sensación o vivencia distinta? Ok, esa es una excepción, ahí vamos a entrar, ¿sí? Desde la terapia breve centrada en soluciones, entonces la excepción es clave. Siempre hay un momento, un espacio, una oportunidad en que algo es distinto. Lo distinto, lo excepcional, es donde vamos a poner el foco. Haga más de eso, menos de lo otro, ¿sí? Las escalas, digamos, en el fondo, ¿cuál es el paso siguiente para que usted se sienta un poco mejor? ¿Sí? Y vamos a ir dando ese paso, un paso a la vez. La pregunta milagro. Si todo cambiara, si usted despertara mañana y hubiese ocurrido un milagro en que todo fuera distinto, ¿sí? Entonces, ¿cómo serían las cosas? Entonces yo le preguntaría a Eugenia, por ejemplo, Eugenia Quitral, piensa tú que mañana despertaras en la mañana y toda tu vida fuera distinto y este manto de tristeza que cubre todo estuviera cambiado. ¿Qué verías? ¿Cómo serían las cosas? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Sí? Vamos para allá. Esa es la pregunta milagro, que obviamente es mucho más elaborada y se trabaja un poco más, pero está puesta desde la terapia breve centrada en las soluciones. En la depresión se busca justamente entonces buscar e identificar esos momentos de alivio. No siempre, no todo el día. En algún minuto se sintió mejor, sí, pero igual no me sentía tan bien. Pero hablemos de lo mejor que se sintió, ¿sí? ¿Qué fue lo distinto? Y lo que hay que hacer entonces desde ahí es, o es posible hacer, construir visiones de futuro posible, dando pequeños pasos de acción, uno a la vez, ¿sí? Porque el tema es ese, es una escala. Hoy hemos dado un paso, punto, hemos dado un paso. Entonces, es reparar lo que está roto y seguir funcionando con lo que está bien. ¿Ok? La terapia estratégica breve. Recuerden, todos estos procesos terapéuticos parten de los principios que dijimos principios que dijimos al principio, de esos 4 puntos en común, digamos, ¿sí? La terapia estratégica breve de Giorgio Nardone analiza este círculo vicioso de soluciones intentadas que perpetúan el problema. En la depresión, en los cuadros depresivos, ¿sí? Eh, Muchas veces el enfoque que como solución que han presentado los pacientes es ponerle ganas, ¿sí? Vamos con la voluntad, ¿sí? Y la voluntad aguanta un rato. Y el problema comúnmente también de los cuadros depresivos es que nos encontramos con un espacio sociocultural donde el mundo te empuja desde las ganas y donde la terapia puesta en el eslogan, ¿sí? En la idea de la autoayuda es, si usted quiere, puede. Y no se trata de querer o no querer. Lo sabemos bien, ¿cierto, colegas? En el fondo no es un tema de voluntad. Y obviamente el paciente intenta ponerle voluntad y cuando se da cuenta de que la voluntad no basta, más se deprime. ¿Sí? Entonces, justamente la solución intentada perpetúa el problema. No soy capaz. Y me siento incapaz y por lo tanto perpetúa el problema de pensar que yo soy incapaz y por lo tanto más deprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la terapia estratégica breve propone, como dice ahí, intervenciones contraintuitivas, ¿no es cierto? Las paradojas, las conocidas eh, conocidas y extrañas muchas veces paradojas, estas tareas disruptivas. ¿Sí? Lo que va usted a hacer es, en vez de no estar triste, va a estar súper triste, pero tiene que conectarse con su tristeza. ¿Sí? Lo que sí tiene que conectarse con su tristeza en este momento, tiene que darle un espacio, porque no puede ser todo el día, tiene que darle un espacio. Y este espacio tiene que ser acotado. ¿Por qué? Porque usted tiene que darle importancia a eso, pero concéntrese en eso. Entonces vamos haciendo estas cosas como extrañas. Cuando todo el mundo te dice no estés triste, nosotros le vamos a decir sí, esté triste, pero en este rato, ¿sí? Que parece raro, pero hace una distinción. Entonces, mi querida Mónica Vázquez, que estás ahí, te dicen una cosa como, usted va a estar triste entre las 3 y las 4 de la tarde, ¿sí? Concentre su tristeza ahí. Es muy raro eso, pero yo no te estoy diciendo que no estés triste. ¿Qué te dice el mundo cuando tú estás deprimido? Deja eso, vamos, tomémonos un trago, hablemos de otra cosa, ¿no? Yo te doy permiso para estar triste, pero lo acoto. Y eso es raro, pero moviliza cosas en ti.
Primero, te permite estar triste. Y segundo, hace una distinción. En este espacio sí, en este espacio no. Ah, qué raro. ¿Sí? Entonces, en cuadro depresivo se puede utilizar el reencuadre también del sufrimiento. Es decir, vamos a sufrir acá. O tareas de activación indirecta. Sería bueno que usted fuera a hablar de esto con una persona. ¿Quién es su amigo o su amiga? ¿Con quién puede ir a hablar de esto? Algo que sea lejos, que le cueste hacer, que lo movilice, ¿sí? O redefinir roles. A veces estar triste ayuda a que usted pueda pedir ayuda, ¿sí? ¿Ha pensado que usted ha sido un ayudador toda la vida? ¿Qué pasa si usted se deja ayudar ahora? ¿Sí? Y nos mueve y abre el espacio para que otros entren. Como poner algunos ejemplos así que se me ocurren en este minuto, digamos. Otra perspectiva, la terapia breve focalizada en el sentido, ¿sí? De Casonato y Madarac, eh, que tiene mucho que ver con la perspectiva de Viktor Frankl, ¿no? Víctor Frankl, que como algunos saben, espero, nos hablaba de la neurosis noógena, que es una forma de depresión, ¿sí? Entonces, eh, Alberto, es como, te cuento que la neurosis noógena, como la definía Frankl, ¿no es cierto?, es esta pérdida de sentido vital. En el fondo, la depresión es una experiencia, decía Víctor Frankl, de una vivencia espiritual. Es perder el sentido de la vida. Y esa es la máxima depresión, en el fondo, ¿sí? Porque finalmente en el cuadro depresivo mayor, esta vivencia de tristeza, esta vivencia es de una inutilidad personal también en la vida, de conexión con la vida. La ideación suicida, muchas veces asociada a la depresión mayor, no tiene que ver con ganas de morir, sino que tiene que ver con que no se encuentra un sentido al vivir, ¿sí? No es que quiera morir, me cuesta encontrar el espacio del por qué vivir. Y lo que quiero hacer cuando pienso en la muerte, en la mayoría de los espacios y de la ideación suicida, cuando se analiza y se profundiza, tiene que ver con el deseo de acabar con el dolor que me implica esta pérdida de sentido. No es que quiera morir, quiero terminar con esta pena, con esta intensidad emocional que me tiene puesto en un lugar donde sufro. No quiero sufrir. Eso es lo que quiero dejar. Y por lo tanto, lo que integra e intenta hacer la terapia breve focalizada en el sentido es integrar esta logoterapia, la búsqueda de sentido, esta terapia que proponía Víctor Frankl, con la terapia, con la psicología existencial, con herramientas breves. Por lo tanto, se trabaja el vacío existencial y el sinsentido, la pérdida del horizonte vital, con una reconstrucción del sentido de vida, tratando de identificar valores en el otro, con metáforas, con narrativas profundas, con cuentos, con intervenciones metafóricas, con la búsqueda de un sentido personal que puede estar incluso desde una terapia, ¿no es cierto?, de aceptación y compromiso, incluso, ¿sí? Desde la perspectiva cognitivo-conductual. Juntamos cosas. Porque yo pregunto, entonces, ¿cuáles serán los valores, cuáles son los valores de vida, Jimena Calcaño? ¿Sí? Por ejemplo, que tú podrías tener. Y desde ahí me lo pregunto, te pregunto a ti, voy conociendo tu vida, voy conociendo tu historia, voy viendo a qué cosas tú le das valor y sentido en la existencia. Y desde ahí vamos tratando de reconstruir este sentido vital. Porque recuerden, desde la perspectiva de Franklin, hay tantos sentidos en la vida como personas existen porque el sentido vital es algo personal y tratar de construirlo y de recuperarlo tiene que ver con eso, con reconstruir tu propia historia y tu propio sentido desde este presente hacia un futuro, pero siempre desde este presente, que es algo muy propio también de las terapias breves, centradas en el presente. ¿Ok? Teniendo en cuenta todo esto, es necesario entonces plantearnos el mapa del cambio breve. Lo que buscamos en el espacio terapéutico, en la psicoterapia, en el cambio en la salud mental, en el trabajo con un otro en la salud mental, es el cambio, ¿sí? Buscamos establecer un cambio, que algo sea distinto, ¿sí? Ahora, para hacer un cambio, primero tenemos que notar lo que hasta ahora ha sido de un modo y que queremos transformar.
Algunos enfoques terapéuticos trabajan con un cambio que viene basado, que está basado en el darse cuenta, así como en el insight, ¿no es cierto? Me doy cuenta de cómo lo he hecho hasta ahora y hago un cambio. Algunos elementos y algunos enfoques de la psicoterapia breve postulan incluso el cambio y después el insight. Es decir, usted hace un cambio primero y después se da cuenta. Que, que para algunos enfoques terapéuticos y psicológicos es como casi una herejía, pero es posible. Y si yo estoy desde el lado del sufrimiento, prefiero cambiar primero y darme cuenta después si eso me va a aliviar. ¿Sí? Después discutimos desde un punto de vista teórico cómo son las cosas, pero desde el punto de vista pragmático, que es clave en la psicoterapia breve, vamos a tratar de ayudar en el alivio del otro. Entonces, todo modelo breve requiere una cartografía clara de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Y vamos a abrir nuevamente entonces a estos elementos compartidos de la psicoterapia breve. Primero, clave, muy importante, definir el problema prioritario. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en mi práctica clínica me encuentro muchas veces, Alexia, por ejemplo, me encuentro muchas veces con que mis pacientes son multiproblemáticos, ¿sí? Me encuentro con personas eh, acontecidas. ¿Eso qué quiere decir, digamos, desde un lenguaje muy chileno, digamos? No, unas personas muy acontecidas, le han pasado muchas cosas, son muchos sus problemas, son múltiples los focos, son múltiples los sufrimientos. Y es cierto, no podemos decir que no. Pero lo que vamos a tratar de hacer entonces es tratar de ordenar esto, focalizar y a veces, en este focalizar, priorizar. Entonces vamos a definir el problema prioritario, aquel que pueda abarcar a los otros, pero que sea claro y definido. Esto, lo primero que vamos a trabajar. Y por lo tanto, desde el modelo de cambio que te propone la terapia breve, primero definir el problema prioritario. Clave, esto. Esto es. Hay muchas otras cosas más. Sí, sí, de acuerdo, pero vamos a ir a esto primero. Desde ahí exploramos recursos actuales y pasados en nuestro consultante, en nuestro cliente. Los recursos que se han usado en situaciones anteriores de la vida. Vamos a recorrer tu historia hacia atrás buscando esos recursos, no buscando los problemas, sino que buscando los recursos. ¿Sí? Ah, pero es que yo quiero hablar de los problemas pasados. Perfecto, háblame de ellos y cómo los resolviste. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Porque sí llegaste hasta aquí. Nuevamente recursos, centrados en recursos pasados y actuales. Es que antes yo era muy hablador o era muy sociable y ahora no. Perfecto. Lo que significa entonces que las herramientas de lo social están puestas en ti. No es que no existan. Pueden estar dormidas o apagadas, pero están, existen. Entonces vamos allá. Definir problema prioritario, explorar recursos actuales y pasados. Formular objetivos alcanzables. Y esto es súper clave, ¿sí? Es súper clave porque los objetivos deben ser como en algún minuto se puede, lo podemos conversar con más detalle, digamos, los objetivos SMART. No solo porque son inteligentes, sino porque son como están definidos, ¿no es cierto? Acotados en el tiempo, alcanzables, medibles, realizables y en un tiempo definido, ¿sí? Objetivos alcanzables, concretos, medibles. Y luego se diseñan intervenciones que movilicen acción inmediata y validen el cambio. Movilizar cambios que vayan movilizando desde lo más pequeño hasta lo más grande y que vayan teniendo desde un modelo, diríamos, cognitivo-conductual, un refuerzo inmediato, que vayan validando ese cambio, ¿sí? Acciones, entonces, vamos a diseñar intervenciones que vayan marcando esta acción y que vayan validando estos cambios que nuestro paciente va haciendo y que su esfuerzo, por lo tanto, tenga que ver con una sensación de logro. Esto va a permitir que la sensación de y la vivencia de la autoeficacia vaya siendo también en nuestro consultante, en nuestro paciente, una vivencia concreta, cotidiana, medible. Y eso también ayuda a ir alejando esta sensación de inutilidad, de mirada sobre sí mismo como no válido.
La primera sesión, entonces, con nuestros pacientes en un modelo de terapia breve es clave. Como siempre, digamos. Si no hay una buena sesión, nosotros sabemos, ¿no es cierto, Aranza García, que si no hay una buena primera sesión, ¿habrá una segunda? Muy difícil. Tenemos que tener una primera buena sesión para que ojalá haya una segunda, siempre. Pero en una buena primera sesión se debe dejar al paciente con la sensación de haber comenzado algo nuevo y posible. El cierre de nuestra primera sesión tiene que ver con una ventana de esperanza, ¿sí? Y esa ventana de esperanza no está puesta en los recursos del terapeuta, porque el terapeuta pasa. Esta ventana de esperanza tiene que estar puesta en los recursos de nuestro paciente. Y eso implica mostrarle a nuestro paciente dónde han estado esos recursos y que esos recursos están en él o en ella, que pueden estar dormidos, pero que están, ¿sí? Y que hemos focalizado algo y que frente a ese algo vamos a trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar? Desde algunos de estos enfoques, con algunas de estas herramientas que vamos a conversar ahora. ¿Sí? Por eso, veamos algunas estrategias clínicas esenciales desde la psicoterapia breve. ¿Ya? En la psicoterapia breve, que está aplicada a cuadros depresivos en este caso, digamos, la intervención tiene que ver con un proceso focal, como dijimos, activo y orientado al cambio desde la primera sesión. Entonces, es muy importante tener en cuenta algo bien claro. La psicoterapia breve no minimiza la complejidad del cuadro, ¿sí? No estamos en la superficialidad de la situación de un cuadro depresivo mayor. Lo que estamos es en la necesidad de hacer un cambio que sea ahora ya, ¿sí? Porque el sufrimiento del otro no puede seguir esperando. Y por lo tanto, la complejidad del sufrimiento depresivo no se minimiza, sino que ponemos un foco en algo para comenzar a hacer un cambio. Y el efecto que se busca es un efecto dominó. Cuando hacemos un cambio y este cambio es significativo, aunque sea pequeño, si es significativo, se maximiza en términos del impacto que éste puede tener. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que este foco debe ser prioritario y que desde él vamos a trabajar para que este impacto logrado desde la primera sesión vaya inundando las sesiones que vienen luego. Disculpen. Una primera posibilidad o una primera, en el fondo, estrategia de intervención, la activación conductual breve. ¿Ya? En el espacio o en las características de la depresión y de la distimia, como se ha perdido de alguna forma la vivencia placentera de el contacto social o de las actividades en general, el retraimiento y el aislamiento social viene a ser una de las características también significativas de este cuadro, ¿cierto? Entonces, eh, la inactividad, el retraimiento van reforzando el ciclo depresivo, ¿sí? No pasa nada en mi vida, entonces mi querida Laura Garrido, me junto conmigo mismo y me encierro en mí mismo porque salir, primero, me genera un esfuerzo gigantesco, ¿sí? Luchar contra un montón de cosas para poder salir de la casa, esta inercia depresiva que nos mantiene ahí, pero al mismo tiempo el no salir me sigue manteniendo en este cuadro depresivo. Por lo tanto, la activación conductual breve es clave. Lo que nosotros necesitamos hacer es empujar pequeñas actividades, romper con esa inercia. Actividades pequeñas que pueden ser agradables o necesarias, valiosas, digamos, ¿sí? Incluso si el deseo y la motivación no están inicialmente presentes. Eh, perdón, disculpen. Es como cuando uno le dicen, aunque tenga miedo, hágalo, con miedo, pero hágalo igual. Es lo mismo las ganas, digamos, ¿sí? No espere que las ganas lleguen a su puerta, salga a buscar las ganas, ¿sí? No es póngale ganas, es salga, haga algo. Em, cuando
Cuando uno le dice a un paciente, bueno, salga y dé una vuelta a la manzana, haga una vuelta a la cuadra, digamos, o vaya a comprar usted el pan, ¿sí? ¿Le gustaban las marraquetas? O sea, las marraquetas es un pan aquí para nuestros amigos que no son chilenos, es un pan muy exquisito que tenemos en Chile, somos tan buenos para el pan, que cruje, ¿no? Y que tiene estas características de ser un pan calentito muy rico, ¿cierto, Jamie? Es cuando está fresca, ¿sí? Recién salida de la panadería. Entonces, ¿a qué hora sale la marraqueta? Vaya y compre una, ¿sí? Vaya y compre una marraqueta, vaya 2 cuadras, vaya caminando y vuelva, digamos, ¿sí? O sea, hágase un pan que sea rico para usted. O cualquier cosa, pero que tenga que ver con romper la inercia mediante una actividad pequeña, ¿ok? Y si no hay muchas ganas, vaya, hágalo igual. Vamos a ir descubriendo las ganas después, pero hágalo. Por ejemplo, ¿cuál es una actividad que antes disfrutaba por mínima que parezca y que podría intentar hacer esta semana durante 10 minutos? Entonces yo tenía una paciente que le gustaba mucho bordar, ¿sí? O tejer. Esta paciente le gustaba bordar. Me decía, no, pero es que ahora no me dan ganas de bordar y todo lo demás. Ok, hagamos algo, digamos. Pues, ¿qué fue lo último que bordó? No, lo dejé tirado. ¿Podría ir a buscarlo? Hagamos algo. Solo 5 minutos. Es que no me dan ganas, pero hágalo igual, 5 minutos, ¿sí? Y vaya avanzando. Al avanzar 5 minutos, va a ver plasmado en ese bordado el avance, ¿sí? Aunque sea pequeño, pero queda allí y queda como testimonio de lo que ha ido ganando durante una sesión y otra, ¿sí? Entonces, son activaciones pequeñas. La eficacia de la activación conductual es tremenda, digamos, y, e incluso en formato de entre 4 y 8 sesiones hay mejoras significativas respecto a los síntomas y el funcionamiento, ¿sí? Muy clave, muy clave. Una paciente que vive en Argentina y que muy deprimida esta señora y yo eh, le pedía que fuera a comprar ella me decía a la Shell porque allá hay todavía Shell, entonces iba a esta, como un pronto Copec, ¿sí? Que fuera a comprar, todos los días que fuera a comprar algo pequeño a la Shell. Y al ir allá, como iba todos los días, la gente empezaba a conocerla. Y la gente que son los mismos vendedores y que fuera más o menos en el mismo horario, empezaron a hablarle, ¿sí? Con eso hubo una activación de dos tipos, digamos. Había una activación conductual, salía a caminar, compraba algo y al mismo tiempo había un contacto social distinto. Había alguien que empezaba a preguntarle, ¿y cómo está? Qué bueno que vino hoy día, ¿sí? Etcétera. Otra acción, el lenguaje terapéutico orientado al cambio. En, en la terapia breve, el lenguaje es una herramienta de intervención. Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante. La forma como hablamos con nuestros pacientes o nuestros consultantes es clave desde la terapia breve. Es una herramienta de intervención. Por ejemplo, y partimos por utilizar formulaciones positivas. ¿Qué te gustaría hacer qué te gustaría hacer que ocurriera en lugar de esto? ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer en vez de estar aquí acostada? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer que ocurriera algo diferente? Sacar los rótulos patologizantes, descripciones funcionales. No hablar de depresión, sino que hablar de, o triste, hablar de eh, ¿te has sentido desconectada de lo que te importa? ¿Te has sentido con menos ganas de hacer aquello que te gusta? ¿Te has sentido desconectada de tu familia y de tus amigos? Trabajar con lenguaje de futuro. Imaginemos que en un mes, tal como dice ahí, te sientes mucho mejor. ¿Qué estarías haciendo de diferente? ¿Sí? Imaginemos que mañana vas a amanecer con más ganas. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer mañana? ¿Cómo te gustaría que pudiéramos encontrarnos en 2 semanas más? ¿Sí? Vamos para allá. La perspectiva de un lenguaje terapéutico orientado al cambio favorece una narrativa de agencia, es decir, le damos al paciente la acción y la gerencia de su propio estado de ánimo y de su cambio, ¿sí?
y que tiene que ver con una narrativa que está puesta en el cambio y en la ganancia, no en el déficit, no en este discurso depresivo donde estamos continuamente hablando desde lo que nos falta o desde la tristeza. Nos pone en ese otro lugar. Tareas terapéuticas breves entre sesiones, ¿sí? Que tienen que ver con que el espacio terapéutico no es solo lo que se vive en la sesión, no son solo estos 45 minutos, sino que tienen que ver mucho, 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 mi querida Sofía Pardo, con lo que pasa entre una sesión y otra, ¿sí? Entonces lo que hacemos es esto, tiene que ver con tareas que están puestas en el cambio y que están puestas en la actividad que va a haber entre una sesión y otra. Por ejemplo, quiero que esta semana observe momentos en que el malestar disminuye. ¿Sí? Y observe, cuando se sienta mejor, cuando se sienta con un malestar menor, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Sí? Dos, registrar pensamientos o emociones en determinadas situaciones. Cuando usted me ha contado que le gusta ver ciertos programas en la televisión, ¿qué siente ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que le hace reír? ¿Qué es lo que le hace disfrutar? Digamos, ¿sí? No, en este minuto nada, pero de acuerdo, pero a veces sí, ya, eso. Realizar un acto deliberado de autocuidado o conexión significativa. Vamos a hacer un espacio donde usted escuche una música que le gustaba antes, que le vuelva a gustar ahora, o se va a comprar un chocolate, o se va o va a mirar un cuadro, o va a encontrarse en un espacio distinto, ¿sí? O va a ir a ver a alguien, o va a pedir que alguien le visite, ¿sí? Algo diferente. La clave de estas tareas, primero, es que sean factibles, es decir, que sean tareas pequeñas, pero que sean posibles de realizar, ¿sí? No es una tarea paradójica muchas veces como aquellas que realizamos en otros cuadros, donde le pedimos a alguien que haga algo que sea bien difícil para que no pueda hacerlo. En este caso, una tarea factible, que lo pueda hacer, que sea relevante y que esté vinculada al objetivo co-construido. Objetivo co-construido que tiene que ver con el foco que dijimos al principio y con los objetivos alcanzables. Entonces la tarea tiene que ir encaminada hacia ese lugar. La perspectiva de trabajar con la depresión y la distimia y de entenderla en distintos contextos tiene que ver con que la psicoterapia breve permite entonces la adaptación del proceso terapéutico o de lo que podemos hacer en términos del cambio como una intervención en distintos contextos, entendiendo que hay distintos niveles de profundidad y que vamos a tener que siempre estar claritos, claritos en los principios activos comunes: el foco, la alianza terapéutica, el lenguaje orientado al cambio y la activación de recursos en nuestros pacientes. Eso es clave. Entonces, ¿podemos aplicar la psicoterapia breve en distintos contextos? Sí. Por ejemplo, en contextos clínicos, ya como lo dijimos, primera sesión como intervención, ¿sí? Nuestros pacientes de primera sesión a segunda sesión cambian. Sí, yo recuerdo claramente haberle dicho a Laura en clases, por ejemplo, el paciente de segunda sesión es un paciente que usted tiene que reconocer porque no es el mismo paciente de la primera sesión. Y por lo tanto, volver a preguntar y volver a encontrarnos con este paciente porque hay cambios entre la primera y la segunda sesión, ¿sí? Ahora, cuando usamos metodologías de psicoterapia breve, los cambios pueden ser incluso mayores, ¿sí? Si hacemos una primera sesión bien estructurada, bien clara, bien focalizada y puesta en recursos, es muy probable que el 30% de los pacientes mejore significativamente entre la primera sesión y una segunda sesión. Las intervenciones se hacen sobre patrones de evitación, pasividad y desesperanza y se hace una construcción conjunta de metas alcanzables y tareas significativas, ¿sí? Tal como lo dijimos hasta ahora. Entonces, un ejemplo desde lo que hemos ido trabajando hasta ahora: un paciente con distimia puede trabajar en resignificar el sentido de pequeñas acciones cotidianas que había dejado de hacer. No es insignificante que hoy te hayas levantado temprano y hayas venido a la consulta aunque no tuvieras ganas. ¿Qué hicimos? Resignificamos el hecho de que puso gran esfuerzo en hacer algo, pero ese algo no es insignificante. Estamos dándole valor a lo que hace. No es menor que todos los días te levantes a trabajar aunque no tengas ganas, que escuches a otros, que hagas algo, ¿sí?
que cocines para los tuyos, que atiendas a tu pareja, que te quieras, que hagas, que te afeites, que te peines, que no es menor. Cada una de esas acciones no es menor. Y es significativo y relevante que lo hagas aunque no tengas ganas. ¿Sí? Contextos educativos. Entonces, lo primero que tenemos que ver en contextos educativos es algo de lo que dijimos al principio de nuestro encuentro de hoy. Tener claras las señales de alarma, las banderas rojas que tenemos que elevar, ¿sí? Mirar a nuestros estudiantes y darnos cuenta de que cuando hay retraimiento, irritabilidad, bajo rendimiento, cambio en términos de un estado de ánimo, cambio en términos de la participación en clases, cambio en términos de el interés o la expresividad, digamos, que puede tener un estudiante, las relaciones con otros, cambios en los grupos de trabajo. ¿Qué hacemos ahí? Microintervenciones, microintervenciones, espacios breves de escucha, preguntas orientadores. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti o para ustedes en este último tiempo? ¿O qué te ha ayudado en otras ocasiones para resolver esto? En los espacios educativos, digamos, lo que nosotros queremos muchas veces no es resolver un problema, es detectar y poder ayudar en la orientación para resolver el problema. ¿Sí? Muchas veces los profes dicen, yo no pregunto porque no sé qué hacer si me dicen que pasa algo. Es que no se trata de resolverlo, se trata de ayudar a que el otro resuelva. Y precisamente eso muchas veces pasa por la orientación. Creo que sería bueno que pidieras ayuda. ¿Sabes dónde pedir ayuda? No sé dónde pedir ayuda. Bueno, sería bueno que fueras a tal parte o tal otra, digamos. Tener tal vez un mapa de eso. Pero primero detectar. En contextos comunitarios. Se pueden hacer espacios de intervención psicosocial breve, por ejemplo, en consultorios, centros comunitarios, en organizaciones sociales, con enfoques que tengan que ver con la psicoeducación. ¿Sí? La psicoeducación es muy clave, muy importante. Saber cuándo consultar, saber que y seguir difundiendo la idea clara, concreta, precisa de que la salud mental no es un problema, no es una falla, no es algo que esté mal y no es algo que sea moralmente reprochable o que sea socialmente reprochable, ¿sí? Poder seguir insistiendo en que la salud mental es muy importante y relevante para la salud general, que no es, como decíamos antes, no es un problema de falta de carácter, es un problema de salud. Y poder hacer psicoeducación en eso y mostrar que hay espacios para trabajar en eso es tremendamente importante. Posibilitar el trabajo con grupos breves, hacer encuentros con, de 4 a 6 encuentros de foco en recursos, reencuadre, el malestar y activación del sentido en grupos de personas particulares. Por ejemplo, en ancianos, en adultos mayores, en grupos de adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ¿sí? En Latinoamérica, los programas de intervención breve en espacios comunitarios han sido y han mostrado efectos tremendamente positivos. Y los enfoques centrados en valores, empoderamiento y vínculos han sido los más claves y más importantes en estas respuestas y en los resultados de esta vivencia. Latinoamérica en general tiene una vivencia comunitaria que es de una riqueza profunda, ¿sí? La, la intervención comunitaria, por lo tanto, en términos de la recuperación, la resignificación de lo comunitario como un espacio vital y como un espacio de trabajo respecto de los aspectos de los trastornos de los trastornos del ánimo es muy importante. Y por lo tanto, revalorizar y revitalizar la experiencia comunitaria tiene mucho sentido con nuestra vivencia cultural latinoamericana. Entonces, es importante tenerlo siempre en cuenta, digamos. De alguna forma, yo lo que quisiera transmitirles hoy día es que en el trabajo psicoterapéutico breve por la depresión, el cambio no significa siempre erradicar todos los síntomas, pero sí activar procesos que restauren eso. ¿Qué cosa? La agencia, el significado y la conexión con lo que importa.
de tal manera que, atendiendo a los propios recursos de nuestros pacientes, de nuestros consultantes, podamos llevarlos hacia un espacio de sentido y de recuperación de sentido. ¿Sí? De alguna manera, lo que quisiera compartir con ustedes es que eh, no necesitamos resolverlo todo. Necesitamos ayudar a que nuestro paciente encuentre un camino de resolución y desde la psicoterapia breve esto es tremendamente significativo porque una de las características más propias, digamos, de los trastornos del ánimo tiene que ver con esta sensación de vacío, de inutilidad y de tristeza profunda, donde la conexión con la vida se ha perdido. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Tratemos de hacer esta conexión, esta reconexión, este recableado lo más pronto posible desde una perspectiva donde la mirada sobre el otro está puesta en los recursos que el otro tiene, en estos recursos actuales que vienen de una historia, que se ven en un contexto, ¿sí? Donde la familia, los amigos, el espacio donde viven es también un recurso a incluir. Entonces yo incluyo la Shell a mi paciente para decirle, vaya a comprar a la esquina, digamos, ¿sí? Para que lo haga. Eh, donde el tema no es un eslogan, donde comprender que en el fondo estamos ayudando a que nuestro paciente se mire a sí mismo como capaz. Por eso es importante también comprender que la salud mental y los trastornos del ánimo son un problema complejo en nuestra sociedad actual, donde como estamos puestos en la productividad, una persona que está en una situación de depresión se siente improductiva y por lo tanto también fuera de este espacio social, fuera de este espacio donde lo que se mide es lo que usted es capaz de producir. Entonces, tenemos que también recuperar que el sentido de vida no está solo en lo productivo, o que lo productivo es mucho más que la generatividad de un recurso económico o la generatividad de un producto final. Desde cada uno de los espacios donde nosotros trabajemos, seamos psicólogos clínicos, seamos psicólogos educacionales, seamos terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores, yo les invito a que pongamos atención a las señales y tomemos algunos de estos elementos que conversamos hoy día, algunos elementos de estas pequeñas técnicas o de estas herramientas breves y muy someras que hemos conversado hoy día para que podamos pensar que pequeñas intervenciones pueden hacer y producir grandes cambios. ¿Sí? Eso. Eh, Abramos el espacio a algunas preguntas, ¿les parece? Ha pasado muy rápido el rato. Ahí tenemos una manito levantada, pero Genial. s- tenemos tiempo para tres preguntitas, así que quienes tengan Sí, genial. preguntitas, levanten la Ya, manito y les vamos dando el permiso para que hablen. perfecto. Me contabas que María José Leiva parece que levantó la manito. Sí, vamos a partir Sí. con ella. Vamos. Gracias, Hola, Javier. Hola. consulta. Por lo Dale. escuchado, la terapia breve como que se centraliza en el foco, en el casi como que en el aquí y en el ahora. No sé si es Sí. así. Pero eso tendrá algún factor en contra, por ejemplo, de lo que hace el psicoanálisis, que va como más atrás, buscando un origen más atrás del problema en sí. Eh, Traté de buscarte, María José, en el video para poder mirarte al responder, pero no. No, creo que no. No te encontré. No importa. Perdón. Eh, a ver, la perspectiva de trabajo del enfoque de la terapia breve tiene que ver con un objetivo que está co-construido, focalizado y puesto en recursos. La mirada y el enfoque psicodinámico está buscando la idea del trauma y del origen en un pasado que influye en este presente. Desde la psicoterapia breve buscamos muchas veces conocer esta historia del trauma o esta historia de mi paciente para reconocer los recursos que le han permitido salir desde ahí para llegar hasta ahora. Y nos vamos a centrar en eso, en los recursos. Hay una, hay una mirada distinta
epistemológicas distintas, digamos, en términos de dónde está el problema y cómo se arregla el problema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más que ir en contra de una mirada psicodinámica, es una mirada distinta a lo psicodinámico, ¿ya? Y en esa perspectiva, siendo distinta a lo psicodinámico, no lo niega, sino que puede incluso, la psicoterapia breve es pragmática, puede usar elementos del psicoanálisis, por así decirlo, para trabajarlos, pero en el presente, ¿sí? Porque yo me pregunto desde lo psicoanalítico, digamos, si hay un evento traumático en tu infancia, algo que generó pautas de relación y que hace que tu equilibrio psíquico hoy día sea más precario y te conectes con esta sensación o esta, y perdón por lo burdo de lo psicoanalítico, discúlpenme los que sean más psicoanalíticos, con esta pulsión de muerte, ¿sí? Yo voy a también pensar y decir, y sin embargo, has llegado hoy desde la pulsión de vida. ¿Cuáles son esos elementos que están puestos allí, que han sido para ti esos mecanismos de defensa para mantener un yo más fuerte y que hoy día podemos seguir potenciando? No sé si me explico y no sé si espero haber respondido un poco, digamos, pero por ahí iría. ¿Sí? Ahora le vamos a dar el pase a ¿Ya? Isis. Isis. Hola, Isis. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, perfecto. Bueno, mi pregunta más que nada va como a un caso específico que estoy viendo, ¿Ya? que es una joven que mantiene una distimia como ya 6 años casi. Ujú. Lo que pasa es que dentro de las sesiones se le hizo como la tarea de retomar actividades eh, con las que se sentía bien, que le gustaba ¿Ya? hacer. Pero lo que pasa es que esta usuaria Ujú, tiene como necesidades de validación ujú, de que lo que está haciendo está bien, de lo que está haciendo le agrada a su círculo, por ejemplo, a su familia y así. Entonces, ¿ya? ¿qué se puede hacer? Porque de repente siente esta paciente que no avanza porque no está a lo mejor recibiendo como la aprobación, se podría decir, que quiere de su familia o de su círculo. De su Ujú, pareja si la recibe, así como le manda un dibujo y él le dice, ¡ay, que está bonito! Me gusta como dibujo aquí y allá. Pero de la ¿ya? familia de repente encuentra que es como muy, sí, ya, y hasta ahí nomás. Entonces hace que tu motivación o tu bienestar que puedas llegar a sentir es como que se ve tirado hacia abajo. Entonces, ¿qué se puede hacer en un caso como este? Tu pregunta es bien importante, Isis, y es compleja de responder porque me gustaría conocer a tu usuaria para saber cuáles son los recursos donde yo podría trabajar, por ejemplo, en cambiar esa o reorientar esa necesidad de valoración y aprobación desde los otros para hacerla desde ella y desde los significativos, digamos. Y también para entender y también resignificar la respuesta de su familia menos directa, no su pareja, sino que los otros. En el fondo, em, no sé si te ha tocado, Isis, también pensar en cuando tú tienes alguien que te dice, no, es que mi pareja es frío o es fría, ¿sí? Entonces yo quisiera que fuera más activo o más activa, que fuera más demostrativo o más demostrativa. Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ¿estás viendo a tu pareja real o no? ¿Sí? Porque finalmente tal vez puede ser que tu usuaria esté esperando una respuesta que no va a encontrar nunca en su familia. Ahora, también puedo incluir a la familia en una respuesta en un trabajo, en una intervención donde los invito o podemos hablar con ellos o podemos darle una indicación o podemos darle una indicación también a la usuaria de decir, cada vez que alguien te diga, sí, está bueno y te parezca poco, amplifícalo por 10. ¿En qué sentido? Esa es la forma de reaccionar que ellos tienen. Por lo tanto, si alguien te dice que está bueno, no está bueno, está espectacular. Entonces, cuando escuches bueno, escucha espectacular, porque siempre han actuado de esa forma. No sé si me explico, Isis. Necesito conocer más elementos de esa realidad para poder potenciar lo que allí hay. Pero lo iría trabajando así. ¿Sí? Sí, genial. ¿Se entiende? ¿Y te Sí, sirve? sí, ¿Te mucho. hace sentido para tu paciente? Yo creo que sí. Vamos a plantearlo
en siguientes sesiones, pero me gusta mucho esa idea de como amplificar la respuesta, como que si te dicen que está bien, no Es porque es está solamente lo espectacular. que uno escucha, sino que la respuesta es mucho más. Sí, es mucho más, porque finalmente recuerda que tú estás con en este minuto tal vez con audífonos más bajitos, digamos, ¿sí? Eh, Precisamente por su distimia. Entonces, oye, te están diciendo que es espectacular, de verdad. ¿Ya? Eso. Ya, muchas Bueno, gracias, de verdad. Paula, entonces me tienes que contar después cómo salió. Isis, perdón. ¿Ya? Isis. ¿Ya? Eso. Paula parece que Rebeco. Parece que vamos en ese orden, no sé. Sí, a ella le toca. A ella le toca. Gracias, Javi. Paula. ¿Apagaste tu micrófono, Paula? Ahí sí, Ahí sí, perdón. vamos. No, tranquila. Profesor, buenas noches. Muchas gracias por Buenas la noches. presentación. Mire, yo Gracias a quería ti. consultarle, bueno, una persona con depresión mayor que Sí. tiene esta visión oscura y muy pesimista de todo. Ujú, ¿Cómo en realidad poder hacer que valore sus propios recursos, ujú, que le entregue un valor real para poder avanzar en la terapia, ya que sí. cada vez que se le hace como un reflejo de sus recursos, ella a mí me dice, yo sé que tengo todos estos recursos, pero no los puedo usar, como que no les ve el valor real. Ujú. No sé si me doy a entender. Eh, déjame a ver, darle una vuelta a Paula. Digamos, cuando tú dices no les ve el valor real, ¿es porque lo está poniendo en un sentido práctico o lo está poniendo en un sentido como profundo, en un sentido trascendente? Eh, yo los Siente que reconozco, no los les veo, sirve, pero no les sirven. ¿Sí? como que no les sirven para avanzar, superar el estado depresivo. Ok. ¿Para qué les sirven? Tendría que preguntárselo. Por ejemplo, porque si ella dice que no le sirven para eso, le preguntaría para qué les sirven, digamos, ¿sí? Porque los ve como recursos, dice, yo sé que los tengo. Ok, entonces, ¿en Claro, qué? valida a su familia, apoyos que tiene, pero me dice no puedo agradecer nada y me siento muy culpable de eso. Siento Ya, que siempre voy a estar mal. ok. Cuando siento que siempre voy a estar mal, vuelvo al punto. Volvemos al punto de lo que hemos visto hoy día en el espacio de esta breve compendio primero de algunas técnicas. Siempre. ¿En qué minuto esto es distinto? ¿Hay algún momento en que hay una excepción? Por ejemplo, desde la terapia central de las soluciones, la excepción. ¿Hay algún momento en que sea diferente? Cuando hay un momento en que sea diferente, ¿qué hay en ese momento que lo hace distinto? No hay ningún momento diferente. Pensemos en que ocurriese algo que cambiara esta sensación en ti. ¿Cómo serían las cosas? ¿Cómo serías tú? ¿Sí? Esos mismos recursos que están ahora, ¿cómo los verías tú en ti misma? Cuando lo planteamos así, lo que estamos abriendo es un espacio para que ella pueda incorporarlos de una manera más positiva, esto que ya ve y reconoce. Ahora, hay algo que no dije en todo nuestro encuentro de hoy y que es muy importante. La depresión mayor y la distimia se abordan también desde una terapia multiprofesional. Eso quiere decir que según la intensidad de los síntomas en nuestros pacientes, nosotros debemos trabajar en conjunto con muchas veces el modelo médico, digamos, y eso implica el uso de antidepresivos, ¿ok? Ahora, yo no soy médico y por lo tanto, cuál, cómo y cuánto, no sé, ¿sí? Pero sí sé que se necesitan y por lo tanto la estabilización que esos medicamentos proponen, entregan, nos permite un cuadro reflexivo mayor. Claro. La disminución de esos síntomas permite hacer estas reflexiones y poder profundizar en ellas. Si hacemos una buena primera sesión o una buena sesión donde hay un foco o donde hemos buscado un foco y hemos avanzado un peldaño,
un poco, Paula, eso puede ayudar entonces a que alguna de esas herramientas tenga sentido en tu usuaria. Si me voy al montón de herramientas, es difícil valorarlas todas. Tal vez debemos buscar un foco, tal vez debemos pensar en una sola cosa, en el primer paso, en el elemento que hace la distinción. Partir por ahí, ¿sí? Sé que es difícil porque la terapia breve se basa mucho en las características de cada uno de los pacientes y por lo tanto está hecha a la medida, es como un traje de sastre. Y eso implica entonces que hay que conocer bien a nuestro paciente y los recursos de nuestro paciente. Por eso la primera sesión donde hacemos este vínculo colaborativo es tremendamente importante. Entonces, Paula, eh, no sé cómo contestarte más, pero sí puedo decirte que si reconoce los recursos o cada uno de los recursos no resuelven todo el problema, toda la ecuación, pero sí resuelven una parte. Si vamos poco a poco, parte a parte, casi como un pirquinero, podremos ir avanzando más y reconociendo esos avances que si nos ponemos a pensar en el todo. Vamos por parte, ¿sí? Tal vez eso te puede ayudar un poco. Sí, mucho. Muchas gracias, profesor. Por lo menos me dio ahí una dirección a seguir. Genial, gracias Muchas Paula a ti. gracias. No, de nada, gracias a ti. Daniel, ¿sí? Javi, Daniel. Vamos a terminar con Daniel, ¿ya? Ya, genial. Jessica, me lo puedes mandar por correo si tú quieres. Ahí en la primera parte de la presentación estaba el correo y yo ahí después te contesto si es que puedo. No sé si se Don me Daniel, ve. Sí, sí. Hola. sí, ahora sí te Eh, veo. sí, primero, de verdad que estuvo bien bueno, sinceramente. Dudas, la verdad es que casi ninguna. Solamente quería preguntar Mm, en relación a la terapia breve, focalizada en el ¿sí? sentido, ¿a qué se refieren como tal cuando hablan de reconstruir el sentido de vida, por ejemplo? O sea, se Mm, toma como que ya existe un sentido y se perdió, y por eso se sí, reconstruye. Ah, ya. sí, ¿Puedes estar un poquito más como con eso? sí, no hay problema, Daniel. Cuando hablamos de la terapia puesta en el sentido y la recuperación del sentido, se trata de lo siguiente. Consciente o no consciente, ahora, eh, cuando digo consciente o no consciente, sí estoy hablando un poco desde un consciente psicodinámico, dado que Víctor Frankl, que es el autor de la logoterapia, plantea desde el psicoanálisis. Consciente o no consciente, nosotros tenemos un sentido vital, algo que nos mueve. Ujú, ¿Sí? El sentido vital es una motivación intrínseca, profunda y que tiene que ver con una característica incluso espiritual. ¿Sí? ujú, Cuando hay una pérdida de ese sentido, esta pérdida tiene que ver entonces con una pérdida también de ese carácter. Entonces, mi sentido vital está perdido. Perdido puede ser que se me nubló, perdido puede ser que yo lo tenía puesto en algo y ese algo se ujú, perdió, no está. La pérdida de sentido puede ocurrir de distintas formas y Víctor Frankl lo planteaba muchas veces en las experiencias cumbres, digamos, o en la pérdida de ujú, un ser querido, o en una experiencia cumbre donde en el fondo, no sé, yo estuve a punto de perder la vida, no sé, tuve un accidente, una operación grave, o perdí la carrera, o qué sé yo, murió un amigo. Murió un amigo de mi edad, entonces digo, yo soy joven, no tanto, pero qué sé yo, no sé, ujú, conocí un niño pequeño que murió tan joven y veo el sufrimiento, no sé, pues de pronto me planteo que, ¿para qué luchar tanto si esto no depende de mí? ¿Sí? ujú, Si de pronto a alguien se le ocurre que, que nosotros somos enemigos de ese Estado y que si yo nos miran a todos con cara de extranjeros y nos anulan. ujú, Pierdo el sentido. Entonces, ujú, recuperar ese sentido tiene que ver con buscar en ti, en tu propia historia y en el entorno también el cómo ujú, reactivas esa necesidad o ese empuje vital, ¿sí? Porque ujú, el sentido vital nos da una característica de existentes, es decir, que este ser en este tiempo, en esta temporalidad, está dispuesto para un algo. ¿Cachai? sí. Entonces, yo vivo en este mundo, en este tiempo, con una meta o con un proyecto. Estamos, Ujú, como decía Heidegger, yectos en un proyecto. Cuando yo pierdo ese proyecto, mi vida se hace vacía.
Ujú, Recuperar ese sentido es volver a encontrar un por qué y un para qué, ¿sí? ujú, Que puede tener que ver con algo espiritual, pero que finalmente, o sea, desde Víctor Frankl tiene un asiento en lo espiritual. No, ujú. no en lo religioso, sino que en una cuestión espiritual, que puede ser religioso también, porque depende de cada persona. Y recuperarlo es eso. Se perdió, ok, puede ser recuperar ese mismo o crear uno nuevo, ¿sí? Pero Sí, es recuperar un sentido. Por ahí, Daniel, interesante. ¿sí? Sí, muchas gracias. Sí. No, de nada. Gracias a ti. Bueno, nuevamente entonces, gracias Javiera, gracias a todos. En el fondo, les agradezco mucho el espacio y la paciencia, digamos, de haber escuchado todas estas cosas. Y gracias, un gusto como siempre. No, Leonel, agradecerte a ti por la presentación, por la disposición ahí con las preguntas. También agradecerle a todos los participantes que estuvieron ahí súper activos en el chat. Pedirte un último momento para que deje a los participantes invitados al curso que va a hacer. Sí, por favor, les invito a todos y a todos a que puedan conectarse a este curso. Vamos a profundizar en estos elementos y en otros más desde la terapia breve en adultos para el trabajo con depresión y distimia. Este curso va a ser en 2 lunes, el lunes 7 y el lunes 14, desde las 18 a las 22 horas, aquí hora Chile, digamos. Y les invito, ojalá ahí en un curso donde vamos a poder interactuar como esto que hicimos ahora con las preguntas, mucho más profundamente y plantear casos y poder ir profundizando en los elementos que vimos hoy día. Les dejo invitados, ojalá se interesen y ojalá nos veamos por ahí. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Con esto vamos a dar por cerrada la parte expositiva y vamos a pasar al sorteo. Deme un segundito para tener Me la quedo para ver grabación. a quién voy a ver en el curso.